Buenas noches. Hoy se ha celebrado en el Ayuntamiento de Zaragoza la primera comisión extraordinaria pública para conocer los datos que esclarecen las diferencias entre las cuentas del consistorio y la de la Cámara de Cuentas. Esta es la primera de las 5 comisiones que el Partido Popular ha solicitado para realizar el gobierno de la ciudad para dilucidar el desfase contable de 362 millones en el presupuesto municipal de 2011. Junta, por su parte, duda de que el endeudamiento sea mayor de 206 millones de euros en 2011 e Izquierda Unida ha pedido escuchar a los técnicos. Todos estos datos y también lo que se ha debatido hoy en esta Comisión de Economía y Hacienda lo vamos a analizar esta noche con nuestros invitados. Hablaremos además de la concentración que esta tarde han protagonizado los trabajadores de FTC y los de AUSA para solicitar la mejora de sus condiciones laborales y la reincorporación de los conductores de autobús despedidos el pasado verano. Y también debatiremos sobre los últimos datos del barómetro del CIS acerca de la intención de voto para las próximas elecciones generales. Para ello, esta noche ya nos acompañan Jorge Azcón, concejal del PP en el Ayuntamiento de Zaragoza. Buenos días. Hola, muy buenas noches. También está con nosotros Javier Puig, de VID. Buenas noches. Muy buenas noches. Iñaki Albo, del PAR. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a comenzar hablando de esas comisiones que ha solicitado el Partido Popular al Gobierno de la ciudad para intentar esclarecer ese desfase de más de 350 millones de euros en el presupuesto de 2011. Está claro que el informe provisional de la Cámara de Cuentas es un tema que continúa generando polémica. No me gustaría saber, a vuestro juicio, cuáles son los pasos que debe dar el Ayuntamiento a partir de hoy. Jorge. Bueno, una cosa es los pasos que debería dar y otra cosa son los pasos que va a dar, ¿no? Es decir, los pasos que está dando, es decir, lo que está intentando el alcalde de Zaragoza, hemos tenido la oportunidad de leerlo en distintos medios de comunicación en los últimos días, ¿no? El alcalde de Zaragoza ha decidido que del informe de la Cámara de Cuentas que aflora un agujero contable de más de 360 millones de euros no habla, ¿no? El alcalde ha decidido que el edificio se está quemando, que el ayuntamiento se está quemando, que la gente en la calle está preguntando dónde está el dinero del que habla la Cámara de Cuentas, y sin embargo el alcalde quiere que ese informe se convierta en secreto. Es decir, han dicho por activa o pasiva que querían que ese informe fuera confidencial. Lo digo porque una cosa es lo que quiere el alcalde y otra cosa es lo que el Partido Popular está defendiendo en el Ayuntamiento de Zaragoza, lo que esta mañana hemos defendido en la comisión. Bien, esa estrategia de no querer hablar del informe, de no querer poner encima de la mesa la mala gestión, evidentemente es una estrategia en la que nosotros no vamos a entrar. Vamos a hablar
no solamente es lo que le preocupa a la gente, sino que ese agujero que se detectó en el año 2011 sigue siendo gran parte culpable de los problemas que a día de hoy tiene el Ayuntamiento de Zaragoza en la gestión de los servicios públicos, ¿no? Por lo tanto, en el 2011 se genera el agujero, los problemas continúan a día de hoy y vamos a poner de manifiesto, vamos a resolver, vamos a investigar todo lo que tiene que ver con ese informe de la Cámara de Cuentas. Javier. Vamos a ver, yo creo que con respecto a lo que tiene que hacer el ayuntamiento, hay dos derivadas o lo tenemos que plantear de dos maneras distintas. En principio, yo estoy de acuerdo con parte de lo que dice Jorge, pero creo que tendríamos que dejar actuar al ayuntamiento, dejar actuar a los técnicos, que pongan encima de la mesa todos los documentos que parece ser que puedan faltar a este informe de la Cámara de Cuentas y que se explique todos aquellos desfases contables que puedan existir. Esto yo creo que por una cuestión de lealtad institucional hay que permitírselo a los técnicos del ayuntamiento y en este caso al equipo de gobierno. Ahora bien, independientemente de estos casos que puedan ser discutibles, especialmente desde el punto de vista contable, por lo que hemos ido sabiendo en prensa, hay una serie de puntos que son indiscutibles, como son las concesiones de subvenciones, algunos de los contratos que se han firmado, algunas actuaciones en el pasillo verde y en otras áreas de actuación, que estas ya son indiscutibles, es decir, que cuando los técnicos dicen que se tendrían que haber creado expedientes y no se han creado, creo que el ayuntamiento ya tendría que salir, adelantarse a los acontecimientos y empezar explicando eso. Y durante ese tiempo, pues ir cerrando los informes con los técnicos municipales para acabar de dar esa información contable que se precisa. Pero hoy por hoy yo creo que, a tenor de lo que hemos visto en prensa todos estos días, hay suficientes argumentos y suficiente información para que salga el señor Jimeno y nos explique muchas cosas. Iñaki. Efectivamente, en este tema nos falta, digamos, que una de las partes, la parte, digamos, más importante, que es el ayuntamiento, el equipo de gobierno, junto con los técnicos, den su explicación a esas diferencias contables, pero me preocupa la táctica que parece haber emprendido el equipo de gobierno, que en vez de intentar dar respuesta cuanto antes a esas diferencias e intentar tranquilizar ofreciendo una imagen de control sobre las cuentas de la ciudad, parece que lo que quieren es todo lo contrario. Es decir, lo que dicen es no
no solo, o sea, que piensan agotar el mes que tienen y además pedir otro mes más para responder, cuando es su propia gestión. Es decir, cuando te preguntan de una cosa que no conoces, es normal que dices, bueno, voy a informarme. Pero es que es tu propia gestión. Es decir, los técnicos y el equipo de gobierno tienen que saber perfectamente qué es lo que ha contabilizado y cómo lo ha contabilizado. No puede ser que necesiten 2 meses para saber qué es lo que ellos mismos han hecho. Entonces, claro, nos falta una parte y sin saber esa parte es muy difícil y muy arriesgado opinar, pero lo que me preocupa es que el equipo de gobierno no parece tener ninguna prisa por explicar qué es lo que ha ocurrido. Y efectivamente, siempre con todas las precauciones que supone hablar de datos que no tenemos contrastados, por otra parte, hay cosas que a mí me parecen muy preocupantes. Es decir, que de una obra como el tranvía, ya presupuestada en 400 millones, que es una barbaridad si miramos otras obras similares de tranvías que se han ejecutado en España, en pueblos de la Comunidad de Madrid, en Baracaldo, etcétera, comparando kilómetros, tranvías que incluso tienen vías soterradas, etcétera, con lo que se ha hecho en Zaragoza, es una barbaridad. Pero es que de esos 400 se ha ido ya 53 millones. Parece que es normal que cualquier obra pública se tenga que... No es normal. O sea, no tenemos por qué admitir que todas las obras públicas tengan que irse del presupuesto. Y eso parece como que es algo normal. Es decir, discuten cómo se contabiliza, pero no se discute el hecho de que se ha ido 53 millones que al final vamos a pagar entre todos. Y si se confirma no todo, sino la mitad de lo que está en cuestión, el problema es que este ayuntamiento está en quiebra, que este ayuntamiento va a ser intervenido y que eso al final lo vamos a tener que pagar entre todos nosotros. Ya éramos el ayuntamiento prácticamente más endeudado de Aragón, es decir, los zaragozanos, comparado con el resto de pueblos y de ciudades en Aragón, somos los más endeudados, los que más debemos, pero es que si se confirma esto, vamos a estar mucho más endeudados y eso al final lo estamos pagando vía subida de impuestos y lo vamos a tener que seguir pagando y todo eso evidentemente va a afectar a la calidad de los servicios y evidentemente las cosas normales que un ayuntamiento tiene que hacer estamos viendo que no se están haciendo. El estado de las calles, el estado de limpieza de la ciudad, las cosas básicas que un ayuntamiento de verdad tiene que hacer no se están haciendo bien. Es decir, al final todo esto, la gestión económica, evidentemente repercute en la calidad de los servicios y los servicios que el ayuntamiento presta a los ciudadanos. En este sentido, Fernando Jimeno sí que ha dicho hoy que la situación en 2011 era mala, pero que se actuó bajo los principios de legalidad. Ha dicho hoy tras esa comisión de Economía y Hacienda. Jorge. Fernando Jimeno no dice una verdad. Es decir, el vicealcalde
alcalde no tiene entre sus virtudes. Yo esta mañana, cuando Fernando Jimeno ha reconocido que la situación económica en el Ayuntamiento de Zaragoza, él literalmente, textualmente, ha dicho, es verdad, hay que reconocer que la situación económica en el 2011 era una situación muy mala, ha dicho, ¿no? En ese momento yo he cogido el acta de cuando se debatió en el 2011 la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento de Zaragoza, lo que él había dicho en el pleno en el 2011. Entonces, he leído literalmente ese acta y en aquel momento decía, ya les adelanto antes de empezar el debate que la situación es muy positiva. Pero es que antes de que se produjera el debate de la liquidación del presupuesto, hay que recordar que en el año 2011 fue un año de elecciones, fue un año electoral. Y el señor Jimeno, antes de las elecciones, decía que había un problema de tesorería. Que había un problema de tesorería, que en cuanto se girara el segundo recibo del IBI, se iba a pagar a todo el mundo y que era una cuestión absolutamente coyuntural. La realidad es que de que sea coyuntural a que sea una situación extraordinariamente positiva, hoy ha venido a reconocer la verdad. Hoy ha venido a reconocer que la situación en el 2011 era una situación muy mala. Yo creo que la gravedad de los hechos que está poniendo encima de la mesa el Tribunal de Cuentas es una cuestión sobre la que tendremos que centrarnos y vamos, esa es la razón fundamental por la que el Partido Popular ha pedido que se reúnan todas las comisiones que hay en el Ayuntamiento de Zaragoza, porque evidentemente hay cuestiones que afectan a la Comisión de Participación Ciudadana, cuestiones que afectan a servicios públicos, cuestiones que afectan al urbanismo, cuestiones que afectan a Hacienda, cuestiones que afectan a la cultura, cuestiones que afectan a todas y cada una de las comisiones. Hay cuestiones que a mí me parece que son gravísimas, ¿no? Hay en concreto una de las conclusiones que establece el informe que habla de que hay 173 millones, se dice pronto, 173 millones, casi 30.000 millones de pesetas de las antiguas pesetas de facturas que se metieron en los cajones. Gasto que se realizó sin que tuviera consignación presupuestaria. Hay 21 millones de euros, 21 millones de euros que no están en la contabilidad, que ni siquiera están en la contabilidad. Esas facturas ya no es que se metieran en el cajón, esas facturas las cogieron y las metieron debajo de la alfombra. Pero es que la alcaldía, que es quien tendría que estar dando el ejemplo de buena gestión, la alcaldía tiene cuentas corrientes abiertas por ellos en los bancos y sin fiscalización por valor de 500.000 euros. Los gastos de representación, los gastos de protocolo de alcaldía han cogido cuentas corrientes al margen de la fiscalización del interventor para generar los gastos. Yo
y sin votos particulares. Es decir, yo coincido con eso que se estaba diciendo, de que lo que es incomprensible es que el equipo de gobierno, que el alcalde se calle. Es decir, cuando la gente se está hablando de lo que se está hablando, ¿cómo puede estar callado sin dar explicaciones de forma inmediata de lo que allí está ocurriendo? Desde el minuto número uno, tenían que haber ido cogiendo cada una de las 26 conclusiones y diciendo, miren, esto va a ser, pero la realidad es que declarar por decreto que los informes de la Cámara de Cuentas son confidenciales o secretos, como si estuviéramos aquí en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados, pues es que es claramente representativo de lo que ocurre en el Ayuntamiento de Zaragoza, ¿no? Javier. Sí, efectivamente son muchos datos los que aporta el señor Azcón y efectivamente es así, o sea, han aparecido en los medios y podríamos estar hablando y debatiendo sobre ellos largo y tendido durante horas, ¿no? Y todos estos acreedores que no declaran las mismas cantidades que, o no les consta a ellos las mismas cantidades adeudadas que le costan al ayuntamiento. O sea, hay casos que dices que son incontestables, o sea, que no necesitan de ningún tipo de explicación contable en este caso, ¿no? Pero yo, por introducir algún argumento nuevo, sí que me gustaría conocer, en la medida que sea disponible, que sea posible, instar al ayuntamiento a que nos tranquilice, porque a mí me preocupa mucho que en el 2011 hubiera un agujero de 200 y pico millones, que finalmente será lo que sea, pero realmente lo que me intranquiliza es el agujero que tenemos hoy, porque ese agujero lo vamos a tener que pagar los próximos años. Entonces, yo sí que instaría, como he dicho, al Ayuntamiento de Zaragoza a que se preocupe de eso y que salga, una vez resuelto el tema del 2011, inmediatamente después tiene que salir a la calle y explicarnos la situación actual y decir, mire señores, ahora la situación es esta y la vamos a resolver de esta manera, subiendo impuestos, bajando impuestos, subiendo tasas, bajando tasas. Pero nos tendrá que tranquilizar, porque si no, lo que hacemos los zaragozanos de pro es dividir para 700.000 el roto y contar lo que nos va a costar resolver la situación a cada uno de nosotros. Y una cosa que también me gustaría introducir al señor Albo, en este caso Iñaki, yo creo que el Partido Aragonés no es responsable, yo creo que en esta mesa ya se ha hablado en algún momento, que no es responsable del cierre contable, el cierre de ejercicios a final de año, y a final de año el Parque
ya no estaba en el Ayuntamiento de Zaragoza, pero sí que hay acusaciones, como he dicho, que han aparecido en prensa muy graves. O sea, que el 60 y pico por ciento de las subvenciones se hayan concedido de manera directa, que casi el 80% o más del 80% de esas ayudas, de esas subvenciones, para ese 80% se haya adelantado el dinero cuando es un proceso extraordinario. Yo creo que el Partido Aragonés en este caso tendría que salir también a la palestra y decir: oiga, señores, nosotros del roto contable puede que no tengamos responsabilidad, pero de otras acusaciones que también aparecen en los medios, y entiendo que estarán perfectamente documentadas en el informe, yo creo que deberían acudir. Es un partido que nos está gobernando las instituciones de Aragón, y yo creo que como zaragozanos y aragoneses tenemos también el derecho a conocer el punto de vista del Partido Aragonés en este caso. Y para concluir, efectivamente, el PAR aprobó ese presupuesto y es responsable de la gestión, fundamentalmente de sus áreas, pero de la gestión hasta mayo, que es cuando efectivamente desaparece del ayuntamiento, del equipo de gobierno. No conozco el informe, con lo cual no sé en concreto en qué áreas se ha dado esto. Sí que sé que en las conclusiones de la Cámara de Cuentas del 2010 no aparecen estas indicaciones de que se hubieran hecho este tipo de actuaciones ni en adjudicaciones de subvenciones ni de contratos. Quiero pensar que es algo que vino con el siguiente equipo de gobierno, pero efectivamente habrá que ver cuando llegue el informe y cada palo que aguante su vela. Yo creo que efectivamente no afecta, y desde luego lo que se está hablando aquí es del cierre contable, donde efectivamente el PAR no estaba, y de lo que estamos hablando es de la ocultación es decir, de que se ha hecho algo distinto de lo que se dice que se ha hecho. Es decir, ocultación, contabilidad creativa, llamémoslo como quieras. De la otra parte, evidentemente, habrá que ver. Yo lo que digo es que, sobre todo digo, decir, porque puestos a dilucidar responsabilidades, es verdad que el PAR colaboró en la aprobación del presupuesto, es verdad que colaboró Xunta de Aragonés también. Es decir, este presupuesto sin Xunta aragonesista no se hubiera aprobado. Es decir, es verdad que el PSOE, no había mayoría. El PSOE y el PAR no tenían la mayoría suficiente y necesitaban siempre el voto de un tercero, y el voto de ese tercero que permitió que el presupuesto viera la luz no fue el PAR. El presupuesto que permitió que viera la luz fue Xunta aragonesista. Pero dicho eso, y una de las cuestiones que ponía de manifiesto esta mañana en la Comisión de Economía y Hacienda, a mí, cuando oigo determinados discursos
discursos de Izquierda Unida, de Junta Aragonesista, hablando o intentando rasgarse las vestiduras de lo que ha ocurrido, es decir, intentando dilucidar, intentando reclamar responsabilidades. Yo he oído pedir comisiones de investigación en las Cortes. La primera comisión de investigación es la que tendría que darse internamente en Izquierda Unida y en Junta Aragonesista. La primera comisión de investigación, porque mientras esto pasaba en el Ayuntamiento de Zaragoza y mientras se debatía la cuenta general de la liquidación en el Ayuntamiento de Zaragoza, sus concejales estaban mirando a las musarañas y no se enteraron de nada de lo que allí ocurría. De nada de lo que allí ocurría mientras el Partido Popular lo denunciaba. Lo que pasó en esa época, en los debates, en los plenos del Ayuntamiento de Zaragoza, es que es para tirar ahora de hemeroteca de verdad. Porque cuando se debatía esta cuestión, lo que hacían el PSOE, Izquierda Unida y Junta era callarse. Llegaban los debates y decían, no hay nada que debatir. Estos son la imaginación del Partido Popular, el ver fantasmas donde no los hay, el plantear cosas a las que nadie le cree. Es decir, quien ha mirado para otro lado son los que actualmente gobiernan en el Ayuntamiento de Zaragoza, quienes tienen la responsabilidad de lo que pasó y de lo que está pasando en la actualidad son el tripartito que gobierna la izquierda en el Ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, vamos a dejar aquí este conflicto. Seguro que seguiremos hablando de ello en las próximas semanas. Vamos a hablar ahora de otro conflicto, en este caso laboral, y es que los trabajadores de FCC y los de ADUSA han vuelto a concentrarse hoy para pedir mejoras salariales y también la reincorporación de los trabajadores que fueron despedidos en verano. Me gustaría saber cuál es vuestra opinión sobre este conflicto. Hay que recordar que estamos en el día 14 de la huelga de FCC y que AUSA ya ha confirmado que si no se atienden sus peticiones habrá nuevos paros el día 21. Jorge. Pues es que hay un hilo de continuidad en lo que estamos hablando, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que ocurre en Tutsa? Lo que ocurre en Tutsa es que el Ayuntamiento de Zaragoza decide que de 21 millones de kilómetros los recorta a 18 millones de kilómetros, ¿no? Los kilómetros que recorrían las líneas de autobús. Es decir, saca un concurso y lo adjudica en esas condiciones y hay despidos, evidentemente. Es decir, o sea, hay menos autobuses que funcionan por la ciudad, pues hay despidos, ¿no? Pero en la contrata del autobús, en estas mismas cuentas, hemos vuelto a ver de lo que estábamos hablando ahora mismo en el pasado. El equipo de gobierno, el señor Bello con el señor Jimeno, han decidido que 20 millones, que más de 20 millones que le debían a la anterior
dicen, oiga, esto está judicializado. Como le debemos 20 millones, pero le hemos ido a juicio con esta empresa, hasta que el juez no decida, no vamos a... Cuando las certificaciones de lo que se debe están aprobadas por los técnicos municipales. ¿Qué pasa en parques y jardines? En parques y jardines la partida presupuestaria era de 13 millones. De 13 millones ha pasado a 10,3 millones de euros. Y de 3 millones de metros cuadrados de zona verde hemos pasado a 5 millones de euros de metros cuadrados de zona verde. Evidentemente, cuando adjudican la nueva contrata, yo estaba en esa mesa de contratación y lo avisamos punto por punto. Queda constancia en el acta de lo que iba a pasar. O habrá despidos o habrá recortes salariales. Y el único que votó en contra de esa adjudicación fue el Partido Popular. Al tripartito le pareció estupendo lo que allí ocurría. De estos lodos, ¿cómo es eso? De los lodos y los famos, ¿no? Es decir, la realidad es que no decir la verdad en el presupuesto tiene consecuencias directas en los servicios públicos. Ahora lo estamos viendo con los parques, con los jardines o con el transporte público en la ciudad. Mañana lo veremos con los pabellones deportivos. Javier. Sí, efectivamente. Y con... Yo, de todas formas, con respecto a la huelga, que es el tema principal o la pregunta, no soy yo para recomendar a los convocantes de la manifestación si van juntos o van separados, pero yo en principio no me parece especialmente bueno, porque yo creo que distorsiona un poco la realidad, que se junten dos colectivos que reclaman obviamente cosas diferentes, pero a sujetos diferentes. Es decir, el ayuntamiento responsable último en los dos casos, no lo olvidemos, responsable último en los dos casos, hoy por hoy pues no es el responsable directo de la huelga en autobuses urbanos de Zaragoza, que es una huelga contra la empresa por una cuestión de los readmitidos, que por otra parte tiene tiempo hasta el 2015, pero bueno, parece ser que reclaman que no deberían hacer tantas horas extras y acelerar el proceso de reincorporación de los despedidos el año pasado. Sin embargo, la huelga de parques y jardines sí que es una huelga en la que, y aquí estoy absolutamente de acuerdo con el señor Azcón, es una huelga en la que el responsable primero es el Ayuntamiento de Zaragoza. No es normal que este contrato se firmara en noviembre del año pasado. Ya se sabía en noviembre del año pasado, ya sabíamos que eran los 5 millones de metros cuadrados, ya sabíamos que eran 9 millones para FCC, 9 millones y pico, más la otra contrata
días y se vendía una rebaja del 15%, una cosa espectacular, pero claro, se vende algo que inmediatamente después a la firma del contrato en noviembre, en diciembre se reúne la mesa de contratación, el observatorio de la contratación, y no dice nada. En el informe que aparece en el Ayuntamiento de Zaragoza aparece el señor Jimeno diciendo, hablando de las bondades de las nuevas contratas de servicios. No sé, a mí lo primero que me hace preguntar esto es para qué sirve ese observatorio si no detecta que hay un mayor número de metros cuadrados y una asignación económica menor, y siendo que esto es una cuenta muy fácil de hacer, porque aquí hay un 15% de beneficio industrial, es cuestión de hacer 4 números para saber que de algún sitio tiene que salir el dinero. Yo creo que los que hoy reivindican la postura de los trabajadores, y además con toda la razón del mundo, y se sitúan en la primera fila de esas manifestaciones, tendrían que haber hecho ese ejercicio de contar con lo que podría pasar una vez puesto en marcha el contrato. Y si no hubieran podido hacerlo en ese momento, principio de diciembre, han tenido otra ocasión maravillosa para hacerlo, que fueron los presupuestos del 2014, en el cual podían haber dicho, en este contrato tenemos un problema, vamos a dotar de una partida por si acaso para que no tengamos problemas. Tampoco se hizo, y ahora se rasgan las vestiduras y lo que hay que hacer es asumir el error, asumir que se cometió un error muy grave a finales del año pasado, que hoy por hoy lo están pagando los trabajadores, a los cuales pues les han anulado el convenio, les han retrocedido el convenio, les han supuesto una bajada de un 29% como alegan, y me parece una reivindicación más que justa, pero también aquellos, como he dicho, que se sitúan en la primera línea de la manifestación, tienen que hacer un acto de responsabilidad y decir, oiga, es que nosotros en parte nos equivocamos en su momento, pero es que esto de asumir errores es bastante complicado en este país. Iñaki, para acabar. Sí, todo esto es consecuencia de un determinado modelo de ciudad o de gestión del ayuntamiento que ha elegido este equipo de gobierno. Este equipo de gobierno ha priorizado el tranvía por encima de cualquier otra cosa. Es donde se dedica la mayor parte de inversiones y recursos, y lo que son los servicios básicos de un ayuntamiento no se están prestando de modo adecuado. Y ahora lo que nos plantean para la siguiente legislatura es hacer una segunda línea de tranvía, lo cual significa que evidentemente si se hace volveremos a comprometer los recursos económicos del ayuntamiento, y además habrá nuevos despidos en la parte de autobuses. Eso es evidente. Es decir, luego
se pueden rasgar las vestiduras de fíjate qué problema hay con los despedidos de los autobuses, o fíjate cómo ha empeorado el servicio del autobús. Esto es, por así decir, la hoja de ruta que lleva este ayuntamiento. Todo el resto de temas de la ciudad quedan supeditados, han quedado supeditados a la línea 1 del tranvía y van a quedar supeditados a la línea 2 del tranvía. Y se está descuidando lo que es la función básica de un ayuntamiento, que es prestar servicios a los ciudadanos, conservar adecuadamente las calles, la limpieza, los parques, los servicios que tienen que dar. Todo eso ha quedado supeditado a esto, que es la gran foto electoral, que es lo que de verdad le gusta. Tenemos un alcalde que le gustan las cosas grandes y las cosas pequeñas, pues no le llaman, y entonces, bueno, pues eso al final se transmite, pero es que tenemos una ciudad que se nos está cayendo un poquito a pedacitos, porque es verdad, no se está haciendo. Las partidas de mantenimiento han bajado un 40%. Es que eso al final se nota. Es decir, todo esto al final repercute en la ciudad que estamos teniendo. Bueno, pues esperaremos que las cosas cambien, ¿no? Lo vamos a dejar aquí, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a los tres. Y a ustedes les dejamos ahora con el programa Conecta con la provincia. Hoy visitamos Caspe y después en el programa Aragoneses hoy